La noche en que su alma fue puesta a la venta, Soledad vio su futuro reflejado en el rostro de un sirviente golpeado. Desde la ventana de la hacienda, el aire húmedo de Oaxaca le trajo el sonido seco de la mano de don Ricardo, su prometido, contra la mejilla del muchacho por un vino derramado. No hubo un grito, solo el silencio que ella conocía también, un silencio que devoraba la dignidad. Más tarde, su padre, con ojos que no se atrevían a encontrar los suyos, le entregó el vestido de novia. Una seda pesada, asfixiante como una mortaja. Fue entonces, al sentir la tela fría contra su piel, cuando el silencio de 19 años se hizo añicos por dentro. No sabía que en el puerto, un viejo barco de carga, llamado La Sombra, esperaba, llevando en su bodega un destino mucho más peligroso que el del Duque Cruel. Si el eco de esta historia te encuentra, dime desde qué puerto escuchas. Corrió descalza, con el rebozo de su madre apretado contra el pecho y la pequeña medalla de la Virgen del Carmen quemándole la palma de la mano. La tierra húmeda se pegaba a sus pies, un bautismo de barro y libertad que borraba las huellas de la jaula dorada. El puerto era un laberinto de olores a pescado, salitre y podredumbre, un mundo ajeno al perfume forzado de los jardines de la hacienda. Las luces de los faroles danzaban sobre el agua negra, creando monstruos efímeros en las olas. Se movió entre hombres de espaldas anchas y rostros curtidos por el sol, una sombra frágil en medio del caos de la carga nocturna. Nadie reparó en ella. Era invisible, una mancha de miedo en la noche. Encontró la rampa de la sombra, una lengua de madera que se tragaba cajas y bultos, y se deslizó dentro, buscando la oscuridad más profunda de la bodega. El interior del barco olía a madera vieja, a especias y a algo más, algo animal y primario. Era el olor de la supervivencia. Se acurrucó detrás de unos sacos de café, sintiendo el áspero yute contra su mejilla. El corazón le martilleaba en los oídos, un tambor de guerra que ahogaba el sonido de las olas contra el casco. Cada grito de los estibadores, cada crujido de la madera, era una sentencia. Pensó en su padre, en su debilidad disfrazada de autoridad, en el pacto sellado con su cuerpo. Pensó en el rostro sin emociones de don Ricardo, en la violencia fría que prometía su matrimonio. El miedo era una bestia viva dentro de ella, pero por primera vez, no la paralizaba. La impulsaba. El suave balanceo del barco le anunció que zarpaban, que se alejaba de la costa, de su nombre, de la mujer que estaba destinada a ser. León, en el puente de mando, observaba la costa de Oaxaca desaparecer en la bruma. Conocido en los bajos fondos como El Cuervo, su rostro era un mapa de tormentas pasadas, con una cicatriz que le partía la ceja izquierda como un relámpago perpetuo. Sus ojos grises no veían un pueblo, sino el feudo de su enemigo jurado, don Ricardo, el hombre que le había arrebatado la tierra y la vida de su padre. Cada viaje de contrabando era una pequeña venganza, un desafío a su monopolio. Transportaba medicinas y alimentos para los pueblos que el cacique ahogaba, convirtiéndose en un fantasma necesario, un héroe para los desposeídos. No sentía orgullo, solo el peso de una guerra silenciosa. Ignoraba por completo que en las entrañas de su barco, en la bodega oscura y húmeda, viajaba el arma más preciada de su enemigo, la prometida virgen que debía sellar el poder del duque. Los primeros días fueron un purgatorio de oscuridad y sed. Soledad aprendió a racionar el aire, a moverse en la penumbra como un animal nocturno. El hambre era un dolor sordo, una brasa en el estómago que le recordaba su fragilidad. Lamía las gotas de condensación que se formaban en las vigas de madera, un néctar salado que apenas calmaba su garganta reseca. Escuchaba las conversaciones de la tripulación a través del suelo de madera, voces roncas que hablaban de mareas, de peligros y de un tal cuervo, al que obedecían con un respeto temeroso. No entendía su jerga, pero percibía la lealtad que los unía. Eran hombres al margen de todo, como ella ahora. Se aferraba al rebozo de su madre, inhalando el aroma casi perdido de su piel, un ancla en la locura flotante. La oscuridad la estaba cambiando, despojándola de sus miedos infantiles para reemplazarlos por un instinto puro de supervivencia. Fue un marinero joven, casi un niño quien la descubrió. Bajó a la bodega en busca de una caja de herramientas, y sus ojos se toparon con los de ella, dos pozos de negrura en la penumbra. El grito del muchacho fue agudo, un cuchillo en el silencio del barco. En cuestión de segundos, la bodega se llenó de hombres con rostros hostiles y cuchillos en la mano.
La sacaron a rastras, arrastrándola hacia la cubierta. La luz del sol, la cegó con acento agudo. Un golpe brutal después de días de tinieblas. Sus ropas estaban sucias, su pelo enmarañado, pero en su porte aún se adivinaba la cuna de la que provenía. La arrojaron a los pies de León, que la miró desde arriba con un desprecio gélido. Vio en ella a la niña rica, a la prometida del hombre que más odiaba en el mundo. Para él, no era una fugitiva, era un presagio de muerte. ¿Quién eres? La voz de León era grave, el sonido de la roca raspando la roca. Soledad no respondió. El silencio, su viejo refugio, se había convertido en una coraza. Sus ojos negros, sin embargo, lo desafiaban, negándose a mostrar el pánico que sentía. Un tripulante la reconoció. Es ella, susurró, la prometida del duque. La vi en el pueblo. La revelación cayó sobre la cubierta como una red. El peligro que representaba se hizo tangible. Era un cabo suelto, una mecha encendida que podía hacer estallar su operación y sus vidas. León sintió un impulso primario de arrojarla por la borda, de devolverla a las aguas que la habían traído. Usarla como rehén era una opción, una moneda de cambio en su guerra personal. Pero algo en su mirada, una mezcla de terror y una inquebrantable dignidad, lo detuvo. Vio un reflejo de sí mismo, de otro tiempo, de otra pérdida. La encerraron en un camarote minúsculo, una celda flotante con olor a sal y a encierro. La puerta no tenía cerrojo por dentro. La verdadera prisión era el océano infinito que se extendía más allá del ojo de buey. Le dejaban comida y agua en el suelo, como a un animal. Soledad no tocaba la comida al principio. Su orgullo era lo único que le quedaba. Pero el hambre real y visceral que nunca había conocido, doblegeó con acento agudo su resistencia. Comió con las manos, con la urgencia de quien lucha por vivir. Miraba sus palmas, antes suaves y cuidadas, ahora sucias, y con el inicio de unos callos que no reconocía. Se observaba en el reflejo del cristal empañado, y veía a una extraña. La hija del terrateniente se estaba desvaneciendo, y en su lugar emergía una criatura forjada en el miedo, la soledad, y una incipiente y salvaje resiliencia. León la observaba en secreto. La veía sentada en el suelo del camarote, con la espalda recta, mirando el mar durante horas. No lloraba, no suplicaba. Su quietud era desconcertante, casi una afrenta. Él, un hombre de acción, de ruido y furia, no comprendía ese lenguaje de la inmovilidad. La tripulación la trataba con una mezcla de desprecio y superstición. La llamaban, la fantasma, un mal augurio traído por la marea. Evitaban su mirada, como si temieran contagiarse de su desgracia o de la ira del duque que sin duda, ya estaría peinando la costa en su busca. León se debatía entre la lógica del contrabandista, que le exigía deshacerse de ella, y una extraña y naciente sensación de protección. Protegerla era una traición a su propia causa, a su sed de venganza, un riesgo que no podía permitirse. Y sin embargo, la idea de entregarla a Ricardo, le revolvía las entrañas. Una noche, una tormenta brutal azotó el barco, las olas se elevaban como muros de agua negra, y el viento aullaba como un alma en pena. La sombra, crujía y se quejaba, luchando por no ser devorada por el mar. En medio del caos, la puerta del camarote de Soledad se abrió de golpe y un golpe de mar la inundó. El agua helada, la arrastró por el suelo. En lugar de gritar, se aferró al marco de la puerta, con los nudillos blancos. Vio a la tripulación trabajar como un solo hombre, una coreografía desesperada de cuerdas, nudos y órdenes gritadas contra el viento. Vio a León en el timón, con el rostro empapado y los ojos fijos en el horizonte, luchando contra la furia del océano. En ese instante, comprendió que el peligro que representaba don Ricardo era predecible, humano. Este, en cambio, era un caos puro, una fuerza que no distinguía entre ricos y pobres, culpables e inocentes. La calma que siguió a la tormenta fue más extraña que la propia furia. El amanecer pintó el cielo con colores pálidos, casi tímidos, sobre un mar exhausto. La cubierta de la sombra era un campo de batalla de cuerdas rotas, tablas astilladas y el hedor salino de la derrota. Los hombres se movían con la lentitud del agotamiento, sus cuerpos doloridos, sus rostros marcados por la sal y la falta de sueño. Soledad salió de su camarote, ya no una prisionera esperando su destino, sino una testigo.
Vio al muchacho que la descubrió tratando de asegurar una vela rasgada, sus manos temblorosas por el frío y el esfuerzo. Sin pensarlo, sin que ninguna orden se lo indicara, se acercó. Tomó un extremo de la lona pesada y húmeda, y tiró. Sus manos, aún delicadas, ardieron con el roce, pero no se detuvo. Fue un gesto pequeño, instintivo, una hebra de conexión en el desastre compartido. León la vio desde el puente de mando, con los ojos enrojecidos por la vigilia. Observó el gesto, la forma en que su cuerpo menudo se tensaba con el esfuerzo, la determinación en su rostro sucio de salitre. No había en ella rastro de la señorita de la hacienda, solo una voluntad de hierro que él reconocía, porque era la misma que lo mantenía a flote. Durante días, la había visto como una carga, un problema con el rostro de su enemigo. Ahora, veía algo más. Una superviviente. No dijo nada. No hizo ninguna señal. Simplemente, la observó trabajar junto al joven marinero, una figura silenciosa que encontraba su lugar en el orden del caos. Aquel pequeño acto de ayuda desinteresada era una grieta en el muro de prejuicios que él mismo había construido a su alrededor. Ella no era el arma de Ricardo, era una flecha que había escapado de su arco. Los días siguientes nadie le dio órdenes, pero siempre había algo que hacer. Soledad aprendió observando, imitando los gestos de los marineros. Aprendió a hacer nudos que no se deshacían con la tensión, a remendar las redes con una aguja de madera que le resultaba torpe y extraña entre los dedos. Sus manos se llenaron de ampollas que luego se convirtieron en callos, una nueva geografía de dolor y resistencia. Encontró un ritmo en el trabajo físico, una cadencia que acallaba los fantasmas de su pasado. El vaivén de la aguja, el tirar de la cuerda, el olor a cáñamo y a pescado. Cada tarea completada era una pequeña victoria, un ancla que la fijaba al presente. Ya no era la mujer que esperaba, sino la que hacía. Su cuerpo, antes un objeto de exhibición y negociación, se estaba convirtiendo en una herramienta. Y en esa transformación, encontró una libertad inesperada y austera. Una tarde, encontró a León en la popa, intentando desinfectar un corte profundo en su antebrazo con aguardiente. El gesto era torpe, la herida estaba inflamada y sucia. La tormenta le había dejado aquel recuerdo afilado. Soledad se detuvo a una distancia prudente. Recordó a su madre, moliendo hierbas en un mortero de piedra, hablando de las fiebres y las heridas del campo. La salmuera limpia mejor, dijo, su voz apenas un murmullo, pero clara en el aire quieto. León levantó la vista, sorprendido. Ella señaló un puñado de algas que se secaban al sol. Con eso, y agua hervida, evitará que la carne se pudra. No era una orden, ni un consejo, era un fragmento de sabiduría antigua, un saber que no pertenecía a las haciendas, sino a la tierra. Él la miró fijamente, y por primera vez, no vio a la prometida del duque, sino a una mujer con secretos más profundos que el océano. El cambio en la tripulación fue lento, casi imperceptible, como el giro de la marea. Dejaron de llamarla, la fantasma. Empezaron a usar su nombre, Soledad, al principio con torpeza, luego con una naturalidad que borraba las distancias. El joven marinero, cuyo nombre era Mateo, compartió con ella su ración de galletas de mar una mañana, no como una limosna, sino como un gesto entre iguales. Un viejo lobo de mar con manos como raíces, le enseñó a leer el color de las nubes para predecir el viento. Ya no era una presencia incómoda, sino parte del ecosistema del barco. Comía con ellos, trabajaba con ellos, compartía el silencio espeso de las guardias nocturnas bajo un manto de estrellas que nunca había visto tan cercanas. Su fragilidad se había revelado como una forma distinta de fuerza, y aquellos hombres, acostumbrados a la dureza, empezaron a respetarla. Una noche sin luna, mientras ella montaba guardia voluntaria, León se unió a ella junto al timón. El único sonido era el susurro del agua contra el casco. No hablaron de Oaxaca, ni de duques, ni de huidas. Él le habló de las constelaciones, de cómo la Cruz del Sur era la brújula de los hombres sin tierra, el único mapa fiable en la inmensidad. Le explicó la diferencia entre el oleaje de fondo y el viento de superficie. Soledad escuchaba, y por primera vez, su silencio no era una defensa, sino una atención profunda. ¿Y qué hacen cuando no hay estrellas?, preguntó ella. Su voz no tembló. Era la voz de la curiosidad, no del miedo. León la miró,
y en la oscuridad solo se distinguía el brillo de sus ojos. Entonces, respondió él, con una gravedad que era casi una confesión, aprendes a navegar por el sonido de las olas y por la memoria. La noticia les llegó a través de un barco pesquero amigo en aguas neutrales. Don Ricardo había puesto precio a la cabeza de León, y ofrecía una fortuna por la recuperación, intacta, de su prometida. Su furia había cerrado puertos y comprado voluntades. La Sombra ya no era un barco fantasma, sino una presa marcada. El aire en la cubierta se volvió a cargar de tensión, el miedo regresó como una fiebre. Los hombres afilaban sus cuchillos con una lentitud ominosa. La presencia de Soledad volvía a ser un peligro tangible. León sintió el peso de la responsabilidad por su tripulación, por las vidas que dependían de su juicio. La idea de entregarla, de usarla como moneda para salvar a los suyos, regresó con una fuerza brutal. Pero ahora, al mirar su rostro sereno mientras remendaba una vela, la idea no le pareció una estrategia, sino una traición insoportable. Los vieron al alba. 2 lanchas rápidas, modernas, cortando el agua como cuchillos, con los hombres de Ricardo a bordo. La persecución fue una sinfonía de gritos, de motores rugiendo, y del viento azotando las velas. León, en el timón, maniobraba con una pericia desesperada, usando cada arrecife, cada corriente, para ganar tiempo. Pero esta vez, Soledad no era una espectadora aterrorizada. Corría por la cubierta, asegurando cabos sueltos, pasando mensajes entre la proa y la popa, sus movimientos ágiles y precisos. Sus ojos, antes perdidos en la melancolía, ahora escrutaban el horizonte, buscando una ruta de escape. Cuando una bala perdida astilló el mástil cerca de su cabeza, no se encogió. Se limitó a apartar las astillas de su rostro, y siguió trabajando. Ya no huía de un hombre, luchaba por un barco, por una tripulación, por la vida que había elegido en medio del mar. Acorralados en una pequeña cala, la trampa se cerró. En la playa don Ricardo esperaba, con el padre de Soledad a su lado como un espectro tembloroso. Ofreció el trato con la arrogancia del que se sabe ganador, la vida de la tripulación a cambio de Soledad y la rendición de León. El silencio que siguió fue denso, pesado como el aire antes de la tormenta. León dio un paso al frente, su rostro una máscara de derrota, dispuesto al sacrificio. Pero fue la voz de Soledad la que rompió el pacto, firme, clara, resonando en la acústica natural de la cala. Empezó a hablar, no con súplicas, sino con hechos. Describió el contrabando de armas de Ricardo, los tratos sucios, los hombres desaparecidos, las tierras robadas. Verdades que había escuchado en los susurros de su propia casa. A veces, la historia de una sola voz, es todo lo que alguien necesita. Si sientes que es así, compártela con quien deba escucharla. La voz de Soledad no fue un arma, fue un disolvente. Con cada palabra, la armadura de poder y respeto de don Ricardo se agrietaba, se deshacía ante los ojos de sus propios hombres y de los pescadores locales que habían acudido como testigos mudos. No hubo un grito de rebelión, sino algo más poderoso, el lento y deliberado bajar de las armas, la vergüenza en las miradas que se apartaban de su antiguo patrón. La autoridad no se destruyó con violencia, sino con la verdad desnuda. En la cubierta de la sombra, León miraba a Soledad, no con amor, sino con un asombro que era una forma más profunda de respeto. Ella ya no era la prometida de nadie, ni la polizona, ni siquiera la navegante, era Soledad. Libre, con el océano a su espalda y un horizonte por reclamar, un camino que ahora le pertenecía solo a ella. El mundo del que había escapado no era solo un hombre, era el aire mismo que se respiraba en Puerto Escondido. Un calor húmedo que se pegaba a la piel como una segunda mortaja, ralentizando los gestos y los pensamientos hasta convertirlos en una resignación viscosa. El polvo de las calles sin asfaltar se levantaba con cada brisa, un velo ocre que lo cubría todo, que se metía en la garganta y en el alma. La gente no hablaba, juzgaba con la mirada. Desde las puertas de las casas de madera carcomida por el salitre, los ojos seguían a las mujeres, midiendo la longitud de sus faldas, la decencia de sus silencios. El miedo a don Ricardo era el cimiento de aquel orden, pero la verdadera argamasa era el chisme, un veneno que corría más rápido que el viento, y una moral estricta que usaba el nombre de Dios para encadenar voluntades. La hacienda era el corazón helado de aquel mundo opresivo. Un laberinto de habitaciones amplias y silenciosas donde el eco de una voz se sentía como una profanación.
Las baldosas de mármol eran frías bajo los pies descalzos, incluso en los días más sofocantes. El aire olía a cera de suelo, a flores a punto de morir en jarrones de plata, y al tufo agrio del alcohol que emanaba del despacho de su padre. Él era una sombra temblorosa, un hombre devorado por su propia debilidad, cuyo amor se manifestaba en la evasión de la mirada. El recuerdo de su madre era un perfume de jazmín casi extinto en un rebozo guardado. Aquel silencio no era paz, era la ausencia de vida, las paredes absorbiendo gritos que nunca se pronunciaron, la preparación metódica de un sacrificio en un altar de apariencias y deudas de honor. La noche en que su alma fue puesta a la venta, Soledad vio su futuro reflejado en el rostro de un sirviente golpeado. Desde la ventana de la hacienda, el aire húmedo de Oaxaca, le trajo el sonido seco y definitivo de la mano de don Ricardo, su prometido, contra la mejilla del muchacho, por un vino derramado. No hubo un grito, solo el silencio que ella conocía también, un silencio espeso que devoraba la dignidad y se adhería a las paredes como el moho. El duque no alteró su postura, apenas un gesto de disgusto limpiándose una gota imaginaria de su traje de lino blanco. Su padre a su lado, desvió la mirada hacia las baldosas, encogiéndose dentro de su propio cuerpo, un cómplice tembloroso de la humillación. Soledad sintió el golpe en su propia piel, un eco helado que le recorrió la espalda. Aquella violencia fría, desmedida y casual, era el lenguaje que hablaría su matrimonio. Si el eco de esta historia te encuentra, dime desde qué puerto escuchas. Más tarde, su padre entró en su habitación sin llamar, con los ojos anclados en un punto inexistente sobre el hombro de ella. Le entregó el vestido de novia sin una palabra, colgándolo en la puerta como una advertencia silenciosa. Era una pieza de seda pesada, marfileña, asfixiante como una mortaja tejida con los hilos de la obediencia y la ruina familiar. Soledad se acercó y rozó la tela con la yema de los dedos. Estaba fría, inerte, el tacto de su propia tumba. Fue entonces, en el contacto gélido con su destino, cuando el silencio de 19 años se hizo añicos por dentro, un estallido mudo que nadie pudo oír. Tomó el rebozo de su madre de un viejo baúl, el único tesoro real que poseía, y la pequeña medalla de la Virgen del Carmen. No sabía que en el puerto, un viejo barco de carga llamado La Sombra esperaba, llevando en su bodega un destino mucho más peligroso, y más libre, que el del Duque Cruel. León, en el puente de mando, observaba la costa de Oaxaca desaparecer en la bruma de la madrugada. Conocido en los bajos fondos como El Cuervo, su rostro era un mapa de tormentas pasadas, con una cicatriz que le partía la ceja izquierda como un relámpago perpetuo. Sus ojos grises, del color del acero y del mar enojado, no veían un pueblo, sino el feudo de su enemigo jurado, don Ricardo, el hombre que le había arrebatado la tierra y la vida de su padre. Cada viaje de contrabando era una pequeña venganza, un desafío a su monopolio. Transportaba medicinas y alimentos para los pueblos que el cacique ahogaba, convirtiéndose en un fantasma necesario, un héroe para los desposeídos. No sentía orgullo, solo el peso de una guerra silenciosa que lo consumía por dentro. Ignoraba por completo que en las entrañas de su barco, en la bodega oscura y húmeda, viajaba el arma más preciada de su enemigo. El grito agudo de un marinero rasgó el aire salado, subiendo desde las profundidades de la bodega. En cuestión de segundos, la sacaron a rastras arrastrándola hacia la cubierta. La luz del sol la cegeó con acento agudo, un golpe brutal después de días de tinieblas. Sus ropas estaban sucias, su pelo enmarañado, pero en su porte aún se adivinaba la cuna de la que provenía. La arrojaron a los pies de León, que la miró desde arriba con un desprecio gélido. Un tripulante susurró la verdad como una sentencia. ¿Es ella, la prometida del duque? La revelación cayó sobre la cubierta como una red. Para León no era una fugitiva. Era un presagio de muerte. Un peón de su enemigo en su propio territorio. Su primer impulso fue arrojarla por la borda, devolverla al mar, pero algo en sus ojos, una mezcla de terror y una inquebrantable dignidad, lo detuvo. La encerraron en un camarote minúsculo, una celda flotante con olor a sal y a encierro. La verdadera prisión era el océano infinito que se extendía más allá del ojo de buey. Le dejaban comida y agua en el suelo, como a un animal. Soledad no tocaba la comida al principio, su orgullo era el único territorio que le quedaba por defender, pero el hambre, un dolor real y visceral que nunca había conocido, doblegó con acento agudo su resistencia. Comía con las manos, con la urgencia de quien lucha por vivir, avergonzada y furiosa en la soledad de su cautiverio.
Miraba sus palmas, antes suaves y cuidadas, ahora sucias y con el inicio de unos callos que no reconocía. Se observaba en el reflejo del cristal empañado, y veía a una extraña. La hija del terrateniente se estaba desvaneciendo, y en su lugar emergía una criatura forjada en el miedo, y una incipiente y salvaje resiliencia. Una noche, una tormenta brutal azotó el barco, las olas se elevaban como muros de agua negra, y el viento aullaba como un alma en pena. La sombra crujía y se quejaba, luchando por no ser devorada por el mar. En medio del caos, la puerta del camarote de Soledad se abrió de golpe y un golpe de mar la inundó. El agua helada la arrastró por el suelo. En lugar de gritar, se aferró al marco de la puerta, con los nudillos blancos. Vio a la tripulación trabajar como un solo hombre. Una coreografía desesperada de cuerdas, nudos y órdenes gritadas contra el viento. Vio a León en el timón, con el rostro empapado y los ojos fijos en el horizonte, luchando contra la furia del océano. En ese instante, comprendió que el peligro que representaba don Ricardo era predecible, humano. Este, en cambio, era un caos puro. La calma que siguió a la tormenta fue más extraña que la propia furia. La cubierta era un campo de batalla de cuerdas rotas y tablas astilladas. Los hombres se movían con la lentitud del agotamiento. Soledad salió de su camarote, ya no una prisionera esperando su destino, sino una testigo. Vio al muchacho que la descubrió tratando de asegurar una vela rasgada, sus manos temblorosas. Sin pensarlo, se acercó. Tomó un extremo de la lona pesada y húmeda, y tiró. Sus manos, aún delicadas, ardieron, pero no se detuvo. León la vio desde el puente de mando, no dijo nada. Más tarde, ella lo encontró en la popa, intentando desinfectar un corte profundo en su antebrazo con aguardiente. La salmuera limpia mejor, dijo ella, su voz apenas un murmullo. Con esas algas y agua hervida, evitará que la carne se pudra. Él levantó la vista, sorprendido no tanto por el consejo, sino por el sonido de su voz, una voz que no había escuchado. Había en ella una autoridad tranquila, un saber que no pertenecía a las haciendas. Dudó un instante, la desconfianza luchando contra el dolor punzante de la herida. Al final, asintió con un gesto seco. Soledad preparó la cura con movimientos precisos, heredados de los recuerdos de su madre. Cuando le aplicó el paño empapado, él apretó los dientes, pero no se apartó. Ella rasgó un trozo del rebozo de su madre, su único tesoro, y vendó el brazo de su captor. No hubo agradecimiento, solo un silencio denso, un reconocimiento mudo de que algo entre ellos había cambiado para siempre. El mar, ahora en calma, era testigo de aquel primer y frágil armisticio. El cambio en la tripulación fue lento, casi imperceptible, como el giro de la marea. Dejaron de llamarla la fantasma. Empezaron a usar su nombre, Soledad, al principio con torpeza, luego con una naturalidad que borraba las distancias. El joven marinero, cuyo nombre era Mateo, compartió con ella su ración de galletas de mar una mañana, no como una limosna, sino como un gesto entre iguales. Un viejo lobo de mar con manos como raíces, le enseñó a leer el color de las nubes para predecir el viento. Ya no era una presencia incómoda, sino parte del ecosistema del barco. Comía con ellos, trabajaba con ellos, compartía el silencio espeso de las guardias nocturnas, bajo un manto de estrellas que nunca había visto tan cercanas. Su fragilidad se había revelado como una forma distinta de fuerza, y aquellos hombres, acostumbrados a la dureza, empezaron a respetarla. Una noche sin luna, mientras ella montaba guardia voluntaria, León se unió a ella junto al timón. El único sonido era el susurro del agua contra el casco. No hablaron de Oaxaca, ni de duques ni de huidas. Él le habló de las constelaciones, de cómo la Cruz del Sur era la brújula de los hombres sin tierra, el único mapa fiable en la inmensidad. Le explicó la diferencia entre el oleaje de fondo y el viento de superficie. Soledad escuchaba, y por primera vez, su silencio no era una defensa, sino una atención profunda. ¿Y qué hacen cuando no hay estrellas?, preguntó ella. Su voz no tembló. Era la voz de la curiosidad, no del miedo. León la miró, y en la oscuridad, solo se distinguía el brillo de sus ojos. Entonces respondió él, con una gravedad que era casi una confesión, aprendes a navegar por el sonido de las olas y por la memoria. La noticia les llegó a través de un barco pesquero amigo en aguas neutrales. Don Ricardo había puesto precio a la cabeza de León,
y ofrecía una fortuna por la recuperación, intacta, de su prometida. Su furia había cerrado puertos y comprado voluntades. La sombra ya no era un barco fantasma, sino una presa marcada. El aire en la cubierta se volvió a cargar de tensión, el miedo regresó como una fiebre. Los hombres afilaban sus cuchillos con una lentitud ominosa, sus miradas de reojo evaluando el coste de la lealtad. La presencia de Soledad volvía a ser un peligro tangible, la causa de su posible muerte. León sintió el peso de la responsabilidad por su tripulación, por las vidas que dependían de su juicio. Pero ahora, al mirar su rostro sereno mientras remendaba una vela, la idea no le pareció una estrategia, sino una traición insoportable. Los vieron al alba. 2 lanchas rápidas, modernas, cortando el agua como cuchillos, con los hombres de Ricardo a bordo, mercenarios con rostros sin historia. La persecución fue una sinfonía de gritos, de motores rugiendo y del viento azotando las velas. León, en el timón, maniobraba con una pericia desesperada, usando cada arrecife, cada corriente oculta, para ganar un tiempo que se agotaba. Pero esta vez Soledad no era una espectadora aterrorizada en un camarote. Corría por la cubierta, asegurando cabos sueltos, pasando mensajes entre la proa y la popa, sus movimientos ágiles y precisos. Sus ojos, antes perdidos en la melancolía, ahora escrutaban el horizonte, buscando una ruta de escape. Cuando una bala perdida astilló el mástil cerca de su cabeza, no se encogió. Se limitó a apartar las astillas de su rostro, y siguió trabajando. Ya no huía de un hombre. Luchaba por un barco, por una tripulación, por la vida que había elegido en medio del mar. Acorralados en una pequeña cala de aguas turquesas, la trampa se cerró. Las lanchas bloquearon la única salida al mar. En la playa de arena blanca don Ricardo esperaba, impecable en su traje de lino, con el padre de Soledad a su lado como un espectro tembloroso, un muñeco roto. Ofreció el trato con la arrogancia del que se sabe ganador, la vida de la tripulación a cambio de Soledad y la rendición de León a las autoridades que él controlaba. El silencio que siguió fue denso, pesado como el aire antes de la tormenta, roto solo por el suave murmullo de las olas. La tripulación miró a su capitán, sus rostros una mezcla de miedo y lealtad. León dio un paso al frente, su rostro una máscara de derrota, dispuesto al sacrificio para salvar a los suyos. El cuervo, finalmente, había sido cazado. Pero fue la voz de Soledad la que rompió el pacto antes de que se sellara. Firme, clara, resonando en la acústica natural de la cala. Dio un paso al frente, interponiéndose entre León y su destino. No hubo súplicas ni lágrimas. Con una calma aterradora, empezó a hablar, y sus palabras eran piedras lanzadas con una puntería mortal. Describió el contrabando de armas de Ricardo, los tratos sucios con los federales corruptos, los nombres de los pescadores desaparecidos, las tierras robadas a familias indefensas. Eran verdades que había escuchado en los susurros de su propia casa, fragmentos de conversaciones ebrias de su padre, piezas de un rompecabezas de terror que solo ella podía armar. No acusaba, simplemente narraba, y su voz desnudaba al duque ante sus propios hombres, transformando la playa en una sala de tribunal. La voz de Soledad no fue un arma, fue un disolvente. Con cada palabra, la armadura de poder y respeto de don Ricardo se agrietaba, se deshacía ante los ojos de sus propios hombres y de los pescadores locales que habían acudido como testigos mudos desde sus pequeñas barcas. No hubo un grito de rebelión, sino algo más poderoso. El lento y deliberado bajar de las armas, la vergüenza en las miradas que se apartaban de su antiguo patrón, el reconocimiento de la verdad en los rostros de quienes también habían sufrido su tiranía en silencio. La autoridad no se destruyó con violencia, sino con la verdad desnuda, dicha por la víctima que se negaba a serlo. Don Ricardo se quedó solo en la orilla, su poder evaporado, reducido a un hombre ridículo en un traje caro, expuesto y juzgado por el silencio de la multitud. En la cubierta de la sombra León miraba a Soledad, no con amor, ni siquiera con gratitud, sino con un asombro que era una forma más profunda de respeto. La mujer que había rescatado de la bodega, la carga peligrosa que había estado a punto de entregar, acababa de salvarlos a todos con el único arma que él nunca había sabido usar, la palabra. Vio cómo el viento movía los mechones sueltos de su cabello, cómo su espalda se mantenía recta, su cuerpo menudo anclado con una fuerza monumental. En ese instante entendió que ella ya no era la prometida de nadie, ni la polizona, ni siquiera la navegante que él había visto nacer. Era Soledad. Un nombre completo en sí mismo.
libre, con el océano a su espalda y un horizonte por reclamar, un camino que ahora le pertenecía solo a ella. Las lanchas de Ricardo se retiraron sin una orden, sus motores un sonido de derrota que se perdía en el horizonte. El padre de Soledad se quedó en la playa, una figura patética que ni siquiera levantó la mano para despedirse. Nadie detuvo a la sombra cuando levó anclas y se adentró de nuevo en el mar abierto. Soledad no miró hacia atrás. Su mirada estaba fija en la línea donde el azul del agua se fundía con el cielo, un lienzo en blanco. El vínculo forjado con León en la tormenta y en la batalla era ahora un silencio cómplice, una promesa de respeto, no de posesión. Su viaje no terminaba allí, apenas comenzaba. A veces, la historia de una sola voz es todo lo que alguien necesita. Si sientes que es así, compártela con quien deba escucharla. Nadie en el barco preguntó a dónde se dirigían ahora. El destino ya no era un puerto seguro o un escondite, sino un estado de movimiento perpetuo. Soledad aprendió a tomar el timón en las guardias tranquilas, sus manos callosas firmes sobre la madera gastada que León le había enseñado a leer. A veces, él se paraba a su lado, no para enseñar, sino para observar, para compartir el silencio mientras el barco cortaba las olas bajo un cielo sin nombre. Ella ya no era un eco del silencio de una hacienda, sino la encarnación de la voz del mar, a veces un susurro, a veces un rugido, siempre libre. No huía de un pasado, navegaba hacia un futuro que construiría con sus propias manos, nudo a nudo, ola a ola, una constelación cada vez. Acorralados en una pequeña cala de aguas turquesas, la trampa se cerró. Las lanchas bloquearon la única salida al mar. En la playa de arena blanca, don Ricardo esperaba, impecable en su traje de lino, con el padre de Soledad a su lado, como un espectro tembloroso, un muñeco roto. Ofreció el trato con la arrogancia del que se sabe ganador, la vida de la tripulación a cambio de Soledad, y la rendición de León a las autoridades que él controlaba. El silencio que siguió fue denso, pesado como el aire antes de la tormenta, roto solo por el suave murmullo de las olas. La tripulación miró a su capitán, sus rostros una mezcla de miedo y lealtad. León dio un paso al frente, su rostro una máscara de derrota, dispuesto al sacrificio para salvar a los suyos. El cuervo, finalmente había sido cazado. Pero fue la voz de Soledad la que rompió el pacto antes de que se sellara, firme, clara, resonando en la acústica natural de la cala. Dio un paso al frente, interponiéndose entre León y su destino. No hubo súplicas ni lágrimas. Con una calma aterradora, empezó a hablar, y sus palabras eran piedras lanzadas con una puntería mortal. Describió el contrabando de armas de Ricardo, los tratos sucios con los federales corruptos, los nombres de los pescadores desaparecidos, las tierras robadas a familias indefensas. Eran verdades que había escuchado en los susurros de su propia casa, fragmentos de conversaciones ebrias de su padre, piezas de un rompecabezas de terror que solo ella podía armar. No acusaba, simplemente narraba, y su voz desnudaba al duque ante sus propios hombres, transformando la playa en una sala de tribunal. Las lanchas de Ricardo se retiraron sin una orden, sus motores un sonido de derrota que se perdía en el horizonte. El padre de Soledad se quedó en la playa, una figura patética que ni siquiera levantó la mano para despedirse. Nadie detuvo a la sombra cuando levó anclas y se adentró de nuevo en el mar abierto, navegando hacia ninguna parte y hacia todas. Soledad no miró hacia atrás. Su mirada estaba fija en la línea donde el azul del agua se fundía con el cielo. León se acercó a ella en el timón, su rostro limpio de odio, solo un cansancio profundo y un respeto recién nacido. Sin decir una palabra, le cedió su puesto. Sus manos callosas se posaron sobre la madera gastada, firmes. No era un regalo, era un reconocimiento. Ya no huía de un pasado, navegaba hacia un futuro que construiría con sus propias manos, nudo a nudo, ola a ola, una constelación cada vez. Nadie en el barco preguntó a dónde se dirigían ahora. El destino ya no era un puerto seguro o un escondite, sino un estado de movimiento perpetuo. Soledad aprendió a tomar el timón en las guardias tranquilas, sus manos callosas firmes sobre la madera gastada que León le había enseñado a leer como si fuera la piel de un ser vivo. A veces, él se paraba a su lado, no para enseñar sino para observar, para compartir el silencio mientras el barco cortaba las olas bajo un cielo sin nombre. Ella ya no era un eco del silencio de una hacienda, sino la encarnación de la voz del mar, a veces un susurro, a veces un rugido, siempre libre.
Su nombre, Soledad, ya no era una condena, sino el único mapa que necesitaba. ¿Y tú qué harías si el mar te llamara por tu nombre?